Se han hecho revelaciones impactantes sobre la serie más esperada de la nueva temporada, Ojos y el Mar Negro. Protagonizada por Özge Yağız y Halit Özgür Sari, la serie ha atraído la atención tanto por su historia como por los comentarios de los actores desde su lanzamiento. Chispas Özge Yağız, quien interpreta a Güneş, ha llamado la atención por su enfoque cauteloso ante la vida y el amor. Özge comentó: "Soy una persona que pone la lógica en práctica rápidamente. Le diría a Güneş, si es necesario, piénsalo 100 veces antes de dar un paso y luego toma tu decisión". Compartió un mensaje tanto para su personaje como para el público. Corazón Rojo Halit Özgür Sari, el otro protagonista de la serie, expresó su apoyo incondicional a su personaje, Azil. Halit dijo: "Si Azil fuera mi amigo, le diría que escuchara a su corazón, no a su lógica. Porque he visto a gente que escucha a su corazón cometer errores, pero nunca los he visto perder". Esta afirmación resumió a la perfección el espíritu de la serie. Alto voltaje. Estos comentarios contrastantes pero sinceros sobre el amor entre los dos protagonistas ofrecen una perspectiva significativa tanto de la profundidad de sus personajes como de la trayectoria de la serie. Este gran conflicto entre la lógica y el corazón invita al público a cuestionar sus propias vidas desde el primer episodio. Ola de Mar, una historia tan dura como las olas del Mar Negro, tan frágil como el amor, tan real como la vida misma. Con la mirada puesta en la emocionante atmósfera del Mar Negro, veremos si el espectador escuchará a su corazón, o si lo pensará 100 veces y dará un paso. Piensa 100 veces y da un paso, o escucha a tu corazón. En el mundo de la televisión, lo que hace que una serie sea atractiva no es solo la historia. A veces, los personajes creados en cámara, así como las perspectivas de los actores que les dan vida, resultan igualmente intrigantes para el público. En este sentido, la nueva temporada de ATV, Ice Black Sea, ya ha cautivado a los espectadores no solo con la pantalla, sino también con las palabras de los actores. Özge Yağız, una de las protagonistas de la serie, aporta mucho de sí misma a su interpretación de Güneş. Sus palabras reflejan la perspectiva de una persona cautelosa ante la vida. "Soy alguien que pone la lógica en acción muy rápidamente. Estoy a favor de dar cada paso de forma más racional. Le diría a Güneş, si es necesario, piénsalo 100 veces antes de dar un paso y luego decide". Estas frases demuestran que Özge valora los conceptos de control y responsabilidad, tanto en su vida personal como en su personaje, Güneş. Al examinar la historia de la serie, sin duda veremos rastros de esta cautela en el personaje de Güneş. Özge Yağız no solo se apega al guión en su actuación, también le aporta su filosofía interior. Por otro lado, está Halit Özgür Sari, el otro protagonista de la serie. Aporta un enfoque mucho más emotivo y sincero a su personaje, Azil. "Si Azil fuera mi amigo, le diría que escuchara a su corazón, no a su lógica. Porque he visto a gente que escucha a su corazón cometer errores, pero nunca los he visto perder". Esta frase contrasta marcadamente con el enfoque de Özge. A diferencia del énfasis de Özge en la mente, Halit sube al escenario con un énfasis en el corazón. No es solo la entrevista la que presenta estas dos visiones del mundo al público. El espíritu mismo de la serie se basa en este contraste. Piénsenlo. Al tomar decisiones en la vida, ¿qué elegirían? ¿Pensar 100 veces y dar un paso, o escuchar a su corazón sin cuestionar? Lo que hace a esta serie tan cautivadora es que nos permite reflexionar sobre esta pregunta a través de los personajes. Las interpretaciones de Özge Yağız y Halit Özgür Sari, de hecho, resucitan un debate universal sobre el amor y la vida. ¿Mente o corazón? ¿Cálculo o valentía? ¿Es pensar demasiado lo que nos lleva al mal camino, o actuar sin pensar? Sin duda, Gözu Karadeniz Ojos del Mar Negro reflejará no solo las violentas olas del Mar Negro, sino también las olas del alma humana. La voz cautelosa de Özge y la sincera llamada de Halit conectarán con la audiencia. No son solo diálogos para los personajes, sino también preguntas filosóficas que reflejarán sus propias vidas. Personalmente, lo que más me gusta de la serie es cómo los personajes hablan como seres humanos. Ni demasiado artificiales, ni demasiado distantes. La advertencia de Özge de pensar 100 veces y el llamado de Halit a escuchar a tu corazón son contradicciones que todos hemos encontrado repetidamente en nuestras vidas. ¿Quién sabe? Tal vez todos descubran a su Güneş y Azil interior mientras ven la serie. Después de todo, la vida a veces se mueve con la balanza de la lógica, a veces con la brújula del corazón.
Ojos de Karadeniz nos mostrará lo que puede suceder en la intersección de estos dos caminos. Es por eso que la curiosidad por la serie está creciendo exponencialmente incluso antes de la emisión del primer episodio. Por un lado, está la cautela, el cálculo y la visión controlada de la vida representada por Özge Yağız. Es una mirada que nos recuerda que un paso dado sin pensarlo dos veces ni sopesar las posibilidades puede cargar a una persona con una carga que no podrá soportar el resto de su vida. Como sociedad, generalmente, medimos, sopesamos y luego decidimos. ¿Acaso no nos criaron con este consejo? Las palabras de Özge, de hecho, reflejan la estructura familiar tradicional turca. Resulta bastante sorprendente que las líneas, hija mía, ten cuidado, hijo mío, no cometas errores, se lleven a la pantalla gracias a un actor. Por otro lado, Halit Özgür Sari posee un carácter romántico, valiente y, a la vez, desafiante. Su afirmación de que quienes escuchan a su corazón nunca pierden quizás sugiere que apoya a quienes viven el amor no con cálculos, sino con coraje. Estas palabras, a menudo asociadas con las turbulentas olas del Mar Negro, arrojan luz sobre el destino de Azil. En este punto, la serie deja de ser una simple historia de amor entre dos personajes y se convierte en un debate universal. ¿Gana la razón o el corazón? ¿Es más segura la razón o el coraje? ¿Son los pasos meditados los que mantienen la vida, o los pasos audaces tomados sin pensar? A medida que los espectadores lidian con estas preguntas, los significados que Özge y Halit atribuyen a sus respectivos personajes probablemente fortalecerán la conexión de la serie con el público. Porque todos nos hemos enfrentado a este dilema en algún momento de nuestra vida. Al elegir un trabajo, iniciar una relación o incluso tomar las decisiones más sencillas y pequeñas de la vida diaria. Oscilamos entre la voz de nuestro corazón y el equilibrio de nuestra mente. Mi convicción es esta: Göz Karadeniz, El Mar Negro no será solo una historia de amor. Será una producción que, a través de sus personajes, preguntará al público, ¿cuál elegirías?, provocando la reflexión y el debate. Cuando la voz cautelosa de Özge y la valiente llamada de Halit se combinan, el resultado no es solo una historia dramática, sino también un viaje que obliga al público a confrontar sus propias vidas. Y quizás lo mejor sea esto: al ver la serie, descubriremos no solo el destino de Güneş y Azil, sino también el peso de nuestros propios corazones y mentes. Como han visto, el consejo de Özge Yağız de piénsalo 100 veces antes de dar un paso, y el llamado de Halit Özgür Sari de escucha a tu corazón, ya han dividido a los espectadores. Estas palabras no solo se refieren a los personajes de la serie, sino también a los dilemas de todas nuestras vidas. ¿Qué opinas? ¿Sigues la lógica o el corazón al tomar decisiones? Compártelas con nosotros en los comentarios. Pulgar hacia arriba, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir notificaciones instantáneas de nuevos episodios. Aquí encontrarás imágenes del detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y todos los detalles que necesitas saber sobre Göz de Karadeniz. Ola de Mar, permanezcan atentos para conocer historias tan fuertes como las olas del Mar Negro, tan profundas como el amor y tan reales como la vida misma. Nos vemos en el próximo vídeo.